Yo me quedé mirando la pared donde lo habían escrito y digo yo, ¿quién habrá escrito esto? ¿No? Esa ganas de decir que no es un don nadie, ¿no? Realmente a nadie le gusta sentirse un don nadie. A todos nos gusta sentirnos queridos, sentirnos en cierta forma importantes o amados. Sentir que nuestra presencia está ahí, ¿no? Que nos tienen en cuenta, que nos escuchan, ¿no? A todos nos gusta eso. Ahora se dice mucho en la iglesia ser relevantes, ¿no? La palabra relevante. Yo creo que relevante tiene que ser el Señor para nosotros, pero nos gusta sentirnos que de alguna manera somos apreciados. Pues el texto de hoy habla de una historia bíblica de una persona que yo creo que se sentía un poco un don nadie. Y traza un plan muy ambicioso, con una ambición desmedida, y así se titula la predicación, una ambición desmedida. Y esa ambición desmedida, por sentirse un poco un don nadie, no tiene problema. Se lleva por delante del mundo. Y es una historia que es poco conocida, no es demasiado conocida, pero es muy interesante. Entonces nos vamos a ir, si os parece, si abrimos nuestra Biblia, al libro de Jueces, capítulo 9. Y vamos a leer los versículos del 1 al 21. Entonces lo repito, Jueces 9, versículos 1 al 21. Jueces 9, versículo 1 al 21. Yo voy a tener la Biblia de las Américas, pero muy parecida a la Reina Valera que tenemos casi todos. Entonces, bueno, empieza. Versículo 1. Y Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los parientes de su madre, y les habló a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: hablad ahora a oídos de todos los habitantes de Siquem, que es mejor para vosotros que todos los hijos de Jerobaal, 70 hombres, reinen sobre vosotros, o que reine sobre vosotros un solo hombre. Además, acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y los parientes de su madre hablaron todas estas palabras por él a oídos de todos los habitantes de Siquem, y ellos se inclinaron a seguir a Abimelech, porque dijeron: es pariente nuestro. Y le dieron 70 piezas de plata de la casa de Baal-Berith, con las cuales Abimelech tomó a sueldo a hombres indignos y temerarios que lo siguieron. Luego fue a la casa de su padre en Ofra y mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 hombres, sobre una piedra. Pero Jotam, el hijo menor de Jerobaal, se libró y se escondió. Y se reunieron todos los habitantes de Siquem y todos de Nilo, y fueron e hicieron rey Abimelech junto a la encina del pilar que había en Siquem. Cuando se lo informaron a Jotam, fue y se paró en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo: escuchadme, habitantes de Siquem, para que os oiga Dios. Una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo le respondió: he de dejar mi aceite, con el cual se honra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles. Entonces los árboles dijeron a la higuera: ven, reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles. Después los árboles dijeron a la vid: ven tú, reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: ven tú, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles: si en verdad mentís por rey sobre vosotros,
venid y refugiaos a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Ahora pues, si habéis procedido con verdad e integridad al hacer rey a Abimelech, y si habéis procedido bien con Jeroboam y su casa, y si habéis procedido con él como él se merecía, pues mi padre peleó por vosotros y arriesgó su vida, y os libró de la mano de Madián. Pero vosotros habéis rebelado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos 70 hombres sobre una piedra, y habéis hecho rey sobre los habitantes de Siquén a Abimelech, hijo de su sierva, porque es vuestro pariente. Si habéis pues procedido hoy en verdad e integridad para con Jeroboam y su casa, regocijaos en Abimelech y que él también se regocije en vosotros. Y si no, salga fuego de Abimelech y consuma a los habitantes de Siquén y de Bet Milo, y salga fuego de los habitantes de Siquén y de Bet Milo y consuma a Abimelech. Entonces Jotán escapó, huyó y se fue a Beer y permaneció allí a causa de su hermano Abimelech. Vamos. Te damos gracias, Padre, por estas palabras, por tu palabra, porque todas ellas inspiradas por ti y porque tu Espíritu Santo nos ilumine y nos enseña para entenderla. Y yo te ruego hoy que, a pesar del resfriado que tengo, del estado en el que estoy, Padre, que me ayude, y que tu Espíritu Santo ilumine a los corazones de todos hoy y nos haga entender lo que tú quieres con cada nosotros. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, una ambición desmedida se llama la predicación. Lo vamos a dividir en tres partes. El texto lo vamos a dividir en tres partes. Tres partes que yo creo que son bastante simples de memorizar. La primera parte se va a titular El plan de Abimelech. ¿Por qué? Pues porque Abimelech traza un plan para hacerse rey. La segunda parte se va a titular La parábola de las plantas, porque hemos oído que Jotán comenta una parábola sobre el olivo, sobre la vid, sobre higueras. Y la tercera parte se va a titular La profecía de Jotán. El plan de Abimelech, la parábola de la planta, la profecía de Jotán. Muy bien, pues vamos a empezar por el plan de Abimelech. Vamos a estudiar un poquito cómo fue ese plan, ¿no? ¿Y qué quería este hombre? Entonces nos vamos al versículo 1 y dice: y Abimelech, hijo de Jeroboam. Y claro, lo primero que nos deberíamos preguntar es quién es este tal Jeroboam, porque no es muy conocido este nombre en nuestro ámbito, ¿no? Y somos estudiantes de la Biblia, pero no todo el mundo lo conoce. Pues es bastante simple. Jeroboam tiene otro nombre, y por este la mayoría de nosotros sí lo van a conocer. Jeroboam es Gedeón, que tenía dos nombres. Es Gedeón, un juez de Israel. Y nos encontramos en el periodo de los jueces. El pueblo de Israel había salido de Egipto, había pasado por el desierto, había conquistado la tierra de Canaán y se establecen allí. Y entonces hay un tiempo ahí en el que no hay rey y hay unos jueces que el Señor levanta, que no son jueces como los que tenemos ahora en nuestra sociedad, que se dedican a impartir justicia y ya está, sino que esto era una serie de libertadores. Venía un pueblo extranjero a invadirlo, en fin, a hacerle la vida imposible, y entonces el Señor, el pueblo clamaba y el Señor levantaba un juez que era un libertador que lo libraba de la mano de estos enemigos, ¿no? Lo que pasaba es que después de esto caían en el pecado y venía otro pueblo y era un ciclo que se repetía y se repetía en el libro de los jueces. Entonces nos encontramos un montón de jueces. Ahora, este juez, Gedeón, pues es bastante conocido por la historia del vellón, que ahora no vamos a entrar en esa historia porque si no acabo en estos días, y otras historias, ¿no? Ahora, ¿qué hizo Gedeón? Bueno, pues lo más significativo que hizo es que vienen 135.000 madianitas del pueblo de Madián, extranjeros, a conquistar el pueblo de Israel. Y Gedeón, con 300
israelitas los vence. 300 contra 135.000. Fijaos qué proporción. Y salen corriendo los 135.000 y los 300 detrás de ellos. Fijaos qué milagro hizo el Señor a través de Gedeón. Muy bien. Ahora Gedeón fue un gran juez. Y tuvo sus luces y fue hecho sobre todo, pero también tuvo sus sombras. Es que Jueces capítulo 8, pues precisamente al final, unos versículos antes de lo que hemos leído, pues nos cuenta que Gedeón pues se desvió un poco de la palabra del Señor, ¿no? Con las joyas que le quitó a los madianitas, pues hizo un esfuerzo, en fin, una vestimenta, y los israelitas pues idolatraron, se fueron por la idolatría, ¿no? Además tuvo muchas mujeres Gedeón, demasiadas. Tuvo 70 hijos, nada más y nada menos, 70. Muy bien, uno de esos hijos era Abimelech. Muy bien. Y Abimelech era el hijo de una mujer que era una concubina. Era una cosa, digámoslo de esta manera, secundaria. No era una cosa primaria. Y era de Siquem. Y en Siquem pues había muchos ídolos. Siquem estaba en el centro del país, pero era una población que estaba mezclada. Entonces esta mujer era medio extranjera y encima concubina. Yo ahora me pregunto una cosa, ¿y cómo se sentiría Abimelech siendo uno de 70 y encima hijo de una cosa secundaria? No sé, yo no conozco ahora a nadie que tenga 70 años, la verdad. Mi padre fueron 9, son de los que más conozco, pero ahora es difícil ver esto, ¿no? Pero muchas veces hablamos de los hermanos menores que se sienten, a lo mejor, pues hay competencia entre hermanos, ¿no? Los mayores siempre tienen celos de los que vienen después, los menores se sienten los últimos. ¿Cómo sería este hombre con 70 hermanos y con una cosa secundaria? El texto, vamos a decirlo claro, no lo dice cómo se sentía, no lo dice, pero sí dice cómo actúa. Y sus obras sí muestran cómo se sentiría. Y yo creo que se sentiría pues desplazado. Un total, como alguien sin importancia. ¿No? Por tanto, Abimelech es hijo de Gedeón, hijo de una cosa secundaria, y venía de una ciudad de Siquem, en el centro de Israel, una ciudad que estaba mezclada con idolatría. Muy bien, pues nos vamos al versículo 2. Y dice el 2, hablad ahora los hijos de todos los habitantes de Siquem. ¿Quién es mejor para vosotros? ¿Y quién está hablando? Pues evidentemente está hablando Abimelech. Se va a sus parientes, de donde era su madre, y les dice, ¿qué es mejor para vosotros? Que reinen todos los hijos de Jeroboam, es decir, de Gedeón, que reinen los 70 o que reine uno. Por cierto, el que ese uno soy yo, no es otro, cuidado, no confundáis. Ese uno voy a ser yo, un solo hombre. Es decir, tenía un deseo de reinar. Él no quería ser uno más de los 70 hermanos, él quería ser único. Tenía deseo, no de ser un donante, sino de ser un rey y de ser único. Ahora hay algo que debemos de tener en cuenta en esta historia bíblica. Y es que Gedeón, cuando gana la batalla contra los 135.000 madianitas, el pueblo de Israel, al ver aquello tan grande que había hecho, dice, queremos que este hombre sea nuestro rey. Intentan hacerlo rey. Y Gedeón, el padre, dice, no. Ni yo, ni ningún hijo mío, eso lo dice literal, será vuestro rey, será vuestro señor. Solo el Señor señoreará entre vosotros. Es decir, que rechaza. Eso es el padre. Y el hijo se ve que se quedó con ganas. Porque el hijo lo que viene a decir es, mis hermanos no, yo quiero ser rey. Yo no quiero ser un gobernador.
por tanto. Muy bien. Pues esos son los deseos de Gedeón, ¿no? Ahora es interesante porque cuando nos vamos al Antiguo Testamento, cuando nos vamos a Deuteronomio, la ley de Moisés se describe los requisitos que tenía que tener un rey. Es decir, vemos el deseo de Abimelech. Y lo que nos podríamos preguntar es, bueno, ¿y Abimelech cumple con los requisitos que tenía que tener un rey? Y hay una serie de requisitos, ¿no? Pero hay dos requisitos fundamentales, no me voy a hablar demasiado de requisitos, pero hay dos fundamentales. Y el primer requisito fundamental es que el rey tenía que ser elegido por Dios. Acordaos de David. Cuando Samuel va a elegirlo, lo elige Samuel, no David se elige a sí mismo. Tenía que ser elegido por Dios. Y el segundo requisito fundamental es que tenía que leer su palabra, tenía que leer la ley todos los días. Es decir, tenía que vivir conforme a su palabra. Y la pregunta que nos debemos hacer es, bueno, ¿y Abimelech cumplía con estos requisitos? Y la respuesta es evidente. La respuesta es no. Porque ¿quién se estaba haciendo rey? ¿Dios lo había elegido a través de los profetas? No. Él se elige a sí mismo. Esa era su ambición. Ser rey, por cierto, no era tener esa ambición, no tenía por qué ser malo. De hecho, vemos otros personajes bíblicos que sí tienen esa ambición. Por ejemplo, Moisés, en Hechos, cuando están apedreando a Esteban hace un resumen de la ley del Antiguo Testamento y habla de Moisés diciendo que él quiere ser un libertador. Lo que pasa es que quería ser un libertador y lo que hace es que manda al egipcio. Y al final no era el tiempo del Señor, él tiene que ir al desierto y se tira 40 años en el desierto hasta que el Señor lo llama. Es decir, esa ambición de que ser un libertador para el pueblo en sí no tenía por qué ser malo. Pero ¿qué hace Abimelech? Bueno, pues vamos a ver lo que hace. Versículo 3. Un momentito, que se me ha olvidado. Dice el Papa al final, acordaos que yo soy vuestro y carne vuestra. Es decir, ¿por qué tenían que elegirlo a él? Porque era de su sangre. Ese era el requisito que él quería, ¿vale? Es decir, soy familia vuestro, soy de vuestra sangre, ¿no? Eso era la justificación. Y trae un plan. Y su plan tiene 3 puntos. Primero, la manipulación de la gente. El segundo, la idolatría. Y el tercero, el asesinato. Ese es su plan. ¿Manipular a quién? A los habitantes de Siquén, como eran familiares, como eran parientes. Oye, pues ¿qué más no decían con tus parientes, no? La sangre tira, ¿no? La sangre... Entonces dice el versículo 3. Y los parientes de su madre, de donde era, de Siquén, hablaron estas palabras por él a oídos de todos los habitantes de Siquén. Es decir, los familiares de él, pues hablaron con todos los de Siquén, ¿no? Incluso con los que no eran familia de él. Y ellos se inclinaron a seguir a Abimelech porque dijeron, es pariente nuestro. ¿Cuál es el motivo por el que siguen a Abimelech? No de Siquén. Porque había sido elegido por el Señor, porque era una persona que seguía al Señor, porque era pariente. No es motivo, ¿no? Motivo muy importante. No es motivo. Esto tiene un nombre. Se llama nepotismo. Nepote, yo no tengo ni idea de italiano, pero nepote, según el libro, significa sobrino en italiano. Y esta práctica de otorgar puestos, cargos, porque es familia tuya, esto se llama nepotismo.
Y hay muchas sociedades que funcionan con el nepotismo, ¿no? Con que tu hijo, tu sobrino o un familiar tuyo es el siguiente que hereda el cargo. Entonces da en las empresas, en el ámbito empresarial, se puede dar, por ejemplo, en los reyes, se puede dar incluso en la iglesia, en ocasiones, el nepotismo. Hay es muy interesante una estadística que he visto en una revista de la Caixa, ¿no? Hablando de este tema, ¿no? La estadística está hecha en el ámbito empresarial, ¿no? Y lo que se preguntaron fue, bueno, cuando hay una empresa que es creada por un empresario, la levanta él de cero, esa empresa luego ¿a quién pasa? Y si pasan los familiares, ¿cómo va la empresa? ¿Va bien? ¿Va mal? Y la empresa es demoledora, la estadística es demoledora. De la primera a la segunda generación, es decir, de padre a hijo, sobreviven un 30%. Después de un tiempo que el hijo coge la empresa, el 70% de los casos se la carga o la deja, o lo que sea. De la segunda a tercera generación sobrevive un 10 o 15%. Y ya cuando llegamos a la cuarta generación, solamente sobrevive menos de un 5%. Es decir, las empresas no pasan. ¿Por qué? Pues muy simple, porque la mayoría de los familiares pues no tienen la pasión, no tienen el conocimiento, no tienen las aptitudes, no valen para eso. O a lo mejor tampoco les interesa, a lo mejor valen pero tampoco les interesa. Elegir los cargos por el nepotismo, porque es un familiar tuyo, hay que tener mucho cuidado. Porque hay que ver si estamos operando conforme a esa palabra y si esa persona no tiene capacidad de realizar eso. No por la sangre. Este era el primer paso del plan, la manipulación. Los manipulan y ellos caen. Los habitantes de Siquén caen en la manipulación. ¿Y qué hacen? Bueno, pues hemos dicho que los de Siquén eran idólatras, perdón. Pues van al templo de Baal-Berith, que significa el dios del pacto, cogen 70 piezas de plata, 70 monedas de plata y se la dan a Abimelech. Y él, en vez de tener en cuenta al Señor, pues acepta esas monedas de un dios pagano. Y lo que hace es que toma a sueldo a hombres indignos y temerarios, es decir, a hombres que le daban por igual, pero que lo único que querían era el dinero. Lo siguen. Por tanto, el segundo paso es la idolatría. Se vende al mejor postor, se vende al Dios que sea con tal de seguir adelante su plan. Ahora, hay algo en relación con la idolatría que a mí me llama mucho la atención. Yo estuve trabajando en Huelva hace 2 años y medio, 3 años. 3 años, pues. Me llamaba la atención como en Huelva la gente tiene la Virgen del Rocío. Yo la verdad que no estoy puesto en muchas vírgenes y demás, ¿no? La verdad que no lo sé, pero ibas a ir a cualquier restaurante y tenían fotos de vírgenes por todos lados. Yo en Málaga no veo eso, sinceramente. Salvo excepciones, yo en Málaga no lo veo. Y cuando vengo a Sevilla me da la impresión que estamos no tanto como Huelva ni tampoco como en Málaga, en término intermedio, ¿no? Estamos ahí en medio, ¿no? Y yo personalmente, yo no me identifico con estos ídolos para nada. De hecho, yo digo que me suena la mente del vacío, pero que a mí me preguntáis muchas cosas de ellos, pero yo no tengo ni idea. Para mí no es un problema esa idolatría. Yo veo los pasos por la calle y a mí no me supone nada. ¿Por qué? Porque para mí es una estatua y ya está. No tengo ningún problema con esos ídolos. Ahora, decía Juan Calvino, el corazón humano es una máquina de fabricar ídolos. Y yo me pregunto, yo no tendría problema con este ídolo de Baal-Berith, tampoco tengo problema con la Virgen de la Nación ni con ninguna de ellas. Pero hay otros ídolos más escondidos que tenemos. Y esos ídolos hacemos con ellos. ¿Tendríamos problemas nosotros con esos ídolos? ¿Tendríamos problemas con el trabajo si se convierte en un ídolo, si vive para el trabajo? ¿Tendríamos problemas con la familia si es un ídolo? Si lo amas más que al Señor. ¿Cuál es tu ídolo?
delante del Señor. En este caso se puso el ídolo, pero ¿quién es mío? ¿Cuál es tu ídolo? Y pasamos al tercer punto del plan de Abimelech, versículo 5. Luego fue a la casa de su padre, fue con estos hombres que había contratado, dignos y temerarios, y mató a sus hermanos. Fue donde vivía su hermano, que era en Ofra, intentó matarlo a los 69 que llevaba. Los hijos de Jeroboam, 70 hombres. Fijaos lo que dice el texto. ¿Cómo quiere matarlos? Sobre una piedra. Es decir, que no los 70 lo mataron de golpe todos al mismo tiempo, sino sobre una piedra. ¿Y cómo matan a 70 personas sobre una piedra? Pues lo voy a decir. La matas una a una. Y el resto mirando. Esta era la forma de actuar de Abimelech, la crueldad de Abimelech. Yo no sé si los hermanos habrían pedido de él, yo no sé qué problema tendría con los hermanos, pero qué crueldad tenía este hombre matando a sus propios hermanos sobre una misma piedra, uno a uno. Hay una cita de un tal Joseph Joubert, que es un francés, que es interesante en relación con este tema. Dice: la justicia sin fuerza y la fuerza sin justicia son dos grandes desgracias. Es decir, este hombre tenía la fuerza, tenía el poder que le eran dados, pero de justo nada. La justicia y el poder, las dos cosas, tienen que ir de la mano. Como falle una, tenemos grandes problemas. Este era el plan. Ahora, había un general alemán del siglo XIX que se llamaba Marshal von Moltke, que decía: ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. ¿Qué significa esto? Normalmente los planes no salen bien. Siempre hay algo que se te escapa. Y efectivamente el plan de Abimelech falló. ¿Y qué? Vamos al final del versículo 5. Dice: pero Jotán, el hijo menor de Jeroboam, es decir, el más pequeño de Jeroboam, no dice qué edad tenía. No sabemos si era adolescente, si era un niño, si era ya un adulto, no tenemos ni idea, porque no lo dice. Ahora este se libró porque se escondió. El más pequeño se libró. Y digo yo, si Abimelech se pudo sentir despreciado, Jotán, que era el último, ¿cómo se sentiría? Pues fijaos. Y se reunieron todos los habitantes de Siquem y todo Nilo, es decir, toda la gente que estaba por allí, y fueron e hicieron rey a Abimelech, es decir, se cumplió el plan. Junto a la encina del pilar que había en Siquem. Muy bien, parecía que el plan iba bien, ¿no? Que todo se había cumplido. Pero nos dejamos ahí un verso suelto, nos dejamos ahí algo que no había contado Abimelech. Pues pasamos a la parábola. Segundo punto. Hemos visto el plan. Nos vamos a la parábola. Versículo 7. Cuando se le informaron a Jotán, es decir, el hijo menor que se había escapado, fue y se paró en la cumbre del monte Gerizim. Oye, bien, ¿y qué es este monte? Siquem estaba en un valle y había dos montes, uno al sur y otro al norte. Y el monte del sur, que era un monte alto, se llamaba Gerizim. Entonces Jotán se sube allí, donde evidentemente no podían atraparlo tan fácilmente. Se podía hablar, pero para atraparlo tenían que subir al monte y no se podía escapar, ¿no? Y clamó y les dijo: escuchadme, habitantes de Siquem, para que os oiga Dios. Es decir, el Señor es el testigo de esto. Y dice una parábola. Una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos. Y entonces va a hablar de varias plantas. Ya lo hemos leído antes, no me voy a parar mucho en esto, sino que voy a hacer un rato. Habla del olivo, habla de la higuera,
y habla de la vid. Y de estos tres hablan los mismos términos. Todos producen un fruto que es muy útil: el olivo, el aceite, la higuera, los higos, la vid, las uvas, el vino. Ese fruto es muy útil para la sociedad, muy útil para Dios, muy útil para los hombres. Y todo cuando se le ofrece ser rey a ese árbol, en concreto, todos lo rechazan. El olivo dice: yo no. Yo me estoy dedicando a servir a Dios y a los hombres a través del aceite. La higuera dice: yo lo hago a través de los higos. No quiero el pacto. Y la vid dice: yo lo hago a través del vino y de las uvas. Tampoco quiero el cambio. Todos lo rechazan. ¿Por qué? Porque su interés es simplemente servir de la forma que lo están haciendo. Aquellos que tenían la capacidad, aquellos que merecían ser el rey de los árboles, lo rechazan. Pero van a otra planta, la número 4, después de haber ido al olivo, a la higuera y a la vid. Van a la zarza. Muy bien, y nos vamos al versículo 14. Dice: dijeron entonces todos los árboles a la zarza: ven tú, reina sobre nosotros. Y la pregunta es: ¿para qué sirve una zarza? Porque los otros árboles eran productivos, daban frutos que son útiles. Una zarza no vale para nada. Una zarza lo que hace es que te pinche. No vale para nada. Solamente vale para una cosa: para ser quemada, como la zarza ardiente, para ser destruida. No vale absolutamente para nada. Es decir, que no se derretía, que lo hubieran propuesto eso. Entonces le dijeron: ven tú, reina sobre nosotros, la zarza. Y la zarza dijo a los árboles: si en verdad me fui por rey sobre vosotros, venid. Y fijaos lo que dice. Esto es hasta gracioso. Refugiaos a mi sombra. ¿Qué sombra da una zarza? Es un arbusto, no es un árbol. En pleno verano aquí, refugiados debajo de una zarza, que os vais a enterar. Y dice el texto: y si no, es decir, si no os refugiáis a mi sombra, fijaos la exageración que dice la zarza: que salga fuego de la zarza y que consuma los cedros del Líbano. Es para decirlo: tú sabes lo que estás diciendo. ¿Sabéis lo que es un cedro del Líbano? Ese árbol que tenéis ahí, que es un abeto, es más chico que un cedro del Líbano. Un cedro del Líbano es mucho más grande que un pino. Yo los he visto en Marruecos, nosotros los del Líbano. Nunca había visto un cedro, pero los vi en Marruecos. Son enormes. Son unos árboles preciosos. Pero te impresiona la grandeza del árbol. Y la zarza está diciendo: venid, refugiaos a mi sombra, y si no os refugiáis, que caigan los cedros del Líbano. Es decir, los que daban más sombra. Los que de verdad pasan sombra, los que de verdad merecen ser reyes. Si no hacéis lo que yo digo, pues que se pierdan todos, ¿no? ¿Qué vemos aquí? El peligro de elegir a un líder, a un responsable inútil en vez de otro que sirva. ¿Por qué? En este caso, porque era sangre de sus hijos. Pues nada más y nada menos, esto fue lo que dijo Jotán en la parábola de las plantas. Nos vamos ahora a la profecía. ¿Qué significa todo esto? Cuando hablamos de profecía en la Biblia, estamos hablando muchas veces de eventos futuros que se van a cumplir, pero también estamos hablando en muchas ocasiones de consecuencias, de las consecuencias que tienen nuestros actos. Y en este caso se está hablando de la consecuencia de lo que iba a pasar como consecuencia de la elección que ellos habían tomado. Y dice el versículo 16: ahora pues, si habéis procedido con verdad e integridad. Y lo interesante es que cuando nos vamos al 19, al versículo 19, dice: si habéis pues procedido hoy con verdad e integridad. Y le dice: si vosotros habéis hecho bien matando a los 70 hermanos,
Si vosotros habéis hecho bien matando a los hijos de Gedeón, después de todo lo que hizo por vosotros, que os salvó de las manos de los madianitas que os iban a invadir, os iban a matar. Si vosotros habéis hecho bien, si habéis obrado con verdad e integridad, dice el 19, regocijaos en Abimelech y que él también se regocije con vosotros. Es decir, pasadlo bien. Si de verdad habéis obrado con verdad e integridad, disfrutad de lo que habéis hecho. Pasadlo bien, haced una fiesta. Y dice el 20, y si no, es decir, es evidente que no. Y aquí viene la profecía. Salga el fuego de Abimelech, consuma a los habitantes de Siquem, y salga el fuego de los habitantes de Siquem y consuma a Abimelech. Es decir, os vais a destruir unos a otros. ¿Y sabéis lo que pasó? 3 años más tarde, en el resto del capítulo 9, se describe cómo se destruyen unos a otros, como Abimelech y un grupo de hombres van contra los de Siquem, y los de Siquem van contra los de Abimelech. Abimelech al final muere porque una mujer le tira una piedra de movimiento. Lo deja malherido y al final lo mata a otro porque era para él una vergüenza que lo matara una mujer. Este que quería llegar a ser rey muere de una forma para él vergonzosa. ¿No? ¿Qué quiere decir la profecía de total? Ellos se habían agarrado, lo que dice Total es si de verdad habéis obrado con verdad e integridad. ¿Cuál es la verdad? La verdad para ellos es que Abimelech era un buen candidato a ser rey, porque era de su sangre. Esa era su verdad, ¿no? Hoy en día cada uno tenemos nuestra verdad. Mi punto de vista, mi verdad, y todas las verdades son tolerantes. No debemos ser tolerantes con la verdad de cada uno. Debemos de aceptar a la verdad de cada uno. Pero la mía es distinta, pero la mía es esta. Pero todas son. Todas tenemos que ir hacia adelante, ¿no? Una verdad que cambia según el punto de vista. Una verdad que cambia según las circunstancias. Una verdad que depende de los factores, de la perspectiva individual de cada uno. Una verdad que depende del contexto cultural, depende del contexto. La verdad en Málaga es una, pero en Utrera es otra, en Sevilla es otra y en Huelva es otra. Cada uno tenemos nuestra verdad. Sin embargo, lo que dice la palabra de Dios es que la verdad es una. Es absoluta. Solo hay una verdad. Solamente te puedes agarrar a una verdad. ¿Cuál es ella? Está revelada en la palabra de Dios. Dice Juan 17:17, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? Está revelada aquí. Es real. Fue hecho carne. El verbo, la palabra, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es inmutable. Dice Isaías 40, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. No cambia. Siempre es la misma, no es como nuestra verdad personal, que hoy pienso una cosa y mañana otra. No, esta verdad es siempre por los siglos de los siglos. Es inmutable. Y nos hace además libres. Juan 8:31-32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En vez de ser esclavos de Abimelech, podrían haber sido libres por el Señor. ¿Y qué aprendemos de este tema? Hay muchas cosas. Yo voy a hacer hincapié en 3. La primera, es decir, ¿qué nos dice este texto a nosotros?
esta historia bíblica, ¿qué nos dice a nosotros? La primera es que tengas cuidado con tus ambiciones, que tengas cuidado con tus deseos. Una ambición de por sí no tiene por qué ser mala. Es posible que sea mala, pero es posible que no lo sea. Pero la cuestión es, ¿cómo vas a intentar conseguir eso? ¿Cómo vas a intentar satisfacer tus deseos? ¿Conforme a lo que nos dice el Señor o a tu manera? Porque eso fue lo que hizo Abimelech. Intentar conseguir ser rey a su manera, llevándose a todo el mundo por delante. ¿Y tú? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo estudias? ¿Cómo vas a intentar sacar los estudios? ¿Cómo vas a intentar sacar tu trabajo? ¿Cómo vas a intentar cumplir tus sueños? ¿Cómo vas a tener una familia? ¿Cómo vas a buscar una esposa o un esposo? ¿Cómo vamos a llegar a la jubilación? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus ambiciones? Porque va cambiando a lo largo de los años. No es lo mismo el que está en el instituto que el que está jubilado. Pero todos, de alguna manera, todos tenemos alguna ambición. Todos tenemos algún deseo. Todos queremos algo. ¿Y hasta qué punto tenemos en cuenta al Señor para eso? ¿Cuál es nuestra prioridad? Lo segundo que me gustaría destacar es que tenga cuidado con la competencia. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que favorece la competencia entre todos nosotros. Hay que ser el más guapo, hay que ser el más alto, hay que ser el que saca menos notas o el que saca las peores notas. Hay competencia en la familia, entre los hermanos. Me llama la atención cuántas familias, cuando mueren los padres, los hermanos se pelean por el tema de la herencia. Yo estoy harto de familias peleadas por ese tema. ¿Qué competencia tenemos los unos con los otros? Competencia en el trabajo. Que si nos falta, que si no hace más, que si no hace menos, que si mi mesa es más grande y la tuya es más chica, y yo llevo aquí más tiempo que tú y yo te debería de tener eso. ¿Esa es la voluntad del Señor? Competencia en los estudios. Competencia con los amigos. A ver quién es el más popular, como dicen ahora, el más pro, ¿no? El más cool. Por supuesto, competencia en el deporte. A ver quién es el mejor. El que juega mejor al fútbol, el que juega mejor al baloncesto, o a ping-pong, o yo qué sé, ¿no? Daniel Benítez, yo soy funcionario, hice las oposiciones. Cuando hice las oposiciones, no sé cómo se lo comenté a Daniel Benítez, supongo muchos de vosotros lo conocéis, un predicador de esta San Pedro de en Málaga. Él había aprobado hace mucho tiempo unas oposiciones y le dio un consejo. El consejo que siempre lo tuve en cuenta con las oposiciones, y es lo siguiente. No vas a oponerte a nadie, sino ocupar el lugar que Dios te ha dado. Es decir, cuando hacemos unas oposiciones que parece que vamos a oponernos a dejar atrás a la gente y ser lo primero en nosotros, realmente no es así. No vas a oponerte a nadie, solamente vas a ocupar el lugar que Dios te da. Si Dios te da ese puesto, lo conseguirás y si no, no. Evidentemente tienes que esforzarte, también te lo digo. Una cosa va de la mano con la otra. Pero realmente no nos oponemos. Confiamos en su soberanía. Y el último punto. Jotán no podía haberse escondido. ¿Qué necesidad tenía de ir a aquel monte a decirle las 4 verdades a esta gente? No tenía por qué haberlo hecho. Si hubiera escondido, de hecho al final se escondió. Eso sí, se quedó a gusto, ¿eh? Se quedó a gusto. Pero tuvo la valentía de proclamar la verdad. Es decir, si la verdad no es absoluta, nos cambia, nos hace libre. La cuestión que deberíamos hacernos es, ¿la estamos proclamando como Jotán? ¿Hasta qué punto proclamamos esa verdad ante esta sociedad, este mundo injusto que tenemos? Es interesante, porque yo cuando veo las historias bíblicas, yo siempre intento
identificarme con otro. Y yo en esta historia nunca me identificaría con Abimelech. Pero la cuestión es, ¿me puedo identificar con Jotán? ¿De qué punto hago todo esto? Y en cierta forma Jotán es un tipo de Cristo. Es un preámbulo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo también vino a proclamar la verdad. Y la proclamó. Porque Cristo no era el menor, era el mayor, pero él voluntariamente se hizo el menor. Nos dice Filipenses capítulo 2, ya después dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente y muerte de cruz. Es decir, él vino a proclamar la verdad, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo esclavo, murió en una cruz, en la peor muerte que había, para proclamar la verdad. Jotán escapó, pero Cristo lo hizo y murió. Que el Señor